debemos entender que un sismo es un movimiento caótico con una forma de acción. Entonces, para realizar un análisis sísmico, vendría a ser la suma de un análisis modal más un análisis espectral o tiempo-historia. Para que yo realice un análisis sísmico me hace falta determinar periodos, me hace falta determinar fuerzas y me hace falta determinar desplazamientos. Entonces, en el análisis espectral, yo ya voy a colocar un espectro, una plataforma, y lo que voy a obtener son fuerzas, ¿no? Son fuerzas, y en el modal lo que voy a obtener son periodos, ¿no? Son periodos que voy a obtener. Entonces de acá voy a obtener periodos, voy a obtener fuerzas, ¿no? Voy a obtener fuerzas, y los desplazamientos que se van a obtener, ¿no? Los desplazamientos laterales van a ser como consecuencia de la acción de las masas, ¿no? Que se están induciendo al movimiento con el espectro, ¿no? Entonces puede indicar de que voy a obtener desplazamiento. Por lo tanto, siempre voy a tener yo que realizar un análisis modal y luego un análisis espectral o tiempo-historia. Empezamos con el modal. Para el análisis modal, en la norma nos exige que debemos de tomar un mínimo número de modos donde se supere el 90% de la masa participativa. Entonces el análisis modal, de acuerdo a la norma vuestra, nos pide considerar un número mínimo de modos mayor al 90% de la masa participativa. Yo entiendo como un análisis modal el estudio de la vibración libre. Si es un estudio de la vibración libre, entonces yo voy a obtener una interacción masa que estoy induciendo y la rigidez de la estructura.
La masa viene a ser la impulsión. Y la rigidez de la estructura. Y la rigidez de la estructura. Entonces, como es una interacción entre masa y rigidez, lo que voy a obtener son periodos de vibración. Una vibración libre es una vibración que no tiene un componente externo de agente perturbador. En cambio, ya en el espectral, ahí sí el espectro es el agente externo de perturbación, ¿no? Entonces, acá no, es un análisis simplemente de vibración libre. En pocas palabras, voy a estudiar las formas de vibración. Si yo coloco masas de traslación en XY o fuerzas de traslación en XY y luego coloco la excentricidad, me genera un efecto torsional. Por lo tanto, yo puedo decir que los primeros modos de vibración modo 1 y 2 debe de ser de traslación. El modo 3 de rotación. Y de ahí empiezan las combinaciones que se van a tener. Si hacemos un gráfico de lo que es modo versus periodo, tendríamos una curva. ¿Se puede borrar la parte superior? ¿Sí? Vamos a tener una curva modo periodo. La curva que se va a tener modo versus periodo va a ser descendente. Modo versus periodo va a ser descendente. En cambio, modo con frecuencia va a ser ascendente. Se entiende que el periodo está dado en segundos. Segundos a la menos 1. Dos pi sobre el periodo. Pero yo también debo tener algunos medios o ratios de control para poder más o menos comprobar de que realmente estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y no vaya a ser de que modelo y obtenga resultados inadecuados. Parte inferior se puede borrar.
aproximadamente de acuerdo al número de niveles o pisos. Número de pisos. ¿Cuál es el número mínimo de modos? ¿Y cuál es el primer periodo? Si yo tengo número de pisos menor a 5, el número mínimo de modos, que va a superar el 90% aproximadamente, no es un valor estándar y que no puede ser mayor, ¿ya? Pero nos da un medio de control. 3, el primer periodo debe ser menor a 0,5 segundos. Si tengo de 6 a 10 niveles, el número mínimo de modos, 5, 0,6 a 1 segundo. De 11 a 15, 8, 1,1 a 1,5 segundos. Y mayor a 16, 10, mayor a 1,6 segundos. Es lo que... Entonces, ¿qué podemos deducir de todo ello? De que aproximadamente el periodo 1 del primer modo es 0,1 el número de pisos. Si está muy lejos, por decir, tengo 5 pisos y me está saliendo un periodo de 1 segundo, el primer periodo, implicaría ya de que de por sí mi estructura va a ser muy flexible, ya va a ser muy flexible, y probablemente cuando voy a correr y tener mis derivas, ahí me voy a dar cuenta de que no pasan los periodos, no pasan lo que es en cuanto a lo que corresponde a derivas, no va a pasar, muy flexible. Para las masas que se van a necesitar, puede borrar. La norma solamente nos habla mayor al 90% de la masa participativa, pero les estoy dando algunos valores que son tipificados en los proyectos, ¿no? Para tener un mejor control, ¿ya? Un mejor control. Pues bien, puedo borrar la tabla ya. ¿Sí? Masas, porque es una interacción entre la masa y la rigidez. Entonces, ¿cómo calculo las masas? Las masas yo sé de que hay de traslación y hay de rotación. Masa en X, masa en Y. Y hay masa de rotación
masa de rotación en Z. Entonces, ¿cómo voy a calcular las masas, ¿no? Si la estructura es totalmente regular, eje XY, dimensiones A y B, la masa de traslación para mi losa es la masa en X y es igual a la masa en Y es igual al peso del piso, peso sísmico, sobre la gravedad. Sismo, ¿no? Peso sísmico sobre la gravedad. Y la unidad que yo voy a obtener, tonelada por segundo al cuadrado sobre metro, ¿no? Tonelada por segundo al cuadrado sobre metro. Para la masa de rotación, voy a obtener como una masa de traslación A cuadrado más B cuadrado sobre 12. A cuadrado más B cuadrado sobre 12. Tonelada por segundo al cuadrado por metro. Tonelada por segundo al cuadrado por metro. Esto sí es regular. Para cada piso tengo que calcular. Perfecto. ¿Se podrá borrar? ¿Sí? En cuanto a lo que es una figura irregular, tengo mi centroide, centro geométrico, eje X, eje Y. La masa de traslación X, Y son iguales. Y es igual al peso sísmico del piso sobre la gravedad, no cambia. Toneladas por segundo al cuadrado sobre metro. Y lo que es la masa de rotación masa de traslación por la inercia torsional, suma de inercias en X e Y sobre el área.
A es el área. Y el momento de inercia. El momento de inercia que se va a tener si es irregular. Si aplicamos esta relación en el ejemplo anterior, para el regular vamos a obtener exactamente esa fórmula, ¿ya? Vamos a obtener esa fórmula, exactamente. Ahora con eso tenemos ya el modal. Pasamos al espectral. ¿Se puede borrar todo esto? El análisis espectral. 2. Análisis espectral. El análisis espectral viene a ser una plataforma o un espectro de respuesta. Es una plataforma o un espectro de respuesta, el cual ha sido obtenido considerando un 5% de amortiguamiento. Se considera un 5% de amortiguamiento. Entonces, para ello se construye un espectro. El espectro que se construye de acuerdo a la normatividad vuestra, tiene ciertos puntos importantes. Estos puntos importantes tenemos un